Bueno, entonces para dar inicio a la segunda sesión del día quisiera primero invitar al doctor Caicedo, jefe de la Shayo y ampliamente conocido por nosotros, a que nos acompañe aquí en la mesa. Como primera charla de nuestro segundo bloque tenemos al doctor Joab Dori, que nos va a hablar de disfunción linfática en pacientes con cardiopatías congénitas. Adelante. All right. All right. Well, good morning and con todos y de nuevo, muchísimas gracias. Míralo ahí. Ok. Doctor Sandoval, muchísimas gracias por invitarme. Es un gran placer para mí estar acá. Y sí, vamos a empezar el centro linfático acá. Entonces, si quieren pedirle a sus administradores que vengan y me pidan la tarjeta de presentación, con muchísimo gusto. Entonces, si es que todo funciona, haremos nuestro primer caso mañana. ¿Sí? Entonces, sí, estoy hablando con su equipo aquí. Entonces, sí, ojalá tengamos nuestro primer linfangiograma en Colombia el día de mañana. Mientras tanto, vamos a tener nuestra conferencia sobre el sistema linfático. Entonces, piensen en mí como una especie de alivio humorístico en todo este tema de la cardiología. Yo solía ser cardiólogo, pero ya no me llaman eso, porque esto es a lo que yo realmente hago, ¿sí? No tengo ningún conflicto que declarar. Entonces, vamos a hablar sobre el segundo sistema circulatorio del cuerpo, es el sistema linfático. Y de nuevo, yo sé que las personas a menudo preguntan y dicen, ¿por qué? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Pero vea, si usted es cardiólogo, tiene que importar el sistema linfático. Usted va a tener que saber cómo manejar esto, porque hay mucho que ocurre en niños con enfermedad cardíaca congénita que tienen trastornos linfáticos, pero no solamente aquellos que tienen problemas cardíacos. Tenemos todo un centro para tratar niños con problemas del sistema linfático. Tenemos una unidad de hospitalización y tenemos alrededor de 20 niños en promedio, al tiempo en el hospital. Ocurre mucho. Hay muchos niños con estos problemas en Colombia y si usted tiene algún problema de niños con ventrículos izquierdos, entonces seguramente tendrán este problema. Cuando hablo del sistema linfático, esta es la diapositiva que utilizo yo para presentarles. ¿Sí? Está la anatomía básica, el flujo general, y en general es un sistema de circulación periférico hacia el centro. ¿Sí? El centro está en la cisterna del kilo que está dentro del tórax, drena a la vena subclavia en el lado izquierdo y al trocánter cefálico en el lado izquierdo. Y en la falla cardíaca, este volumen aumenta mucho, ¿sí? Puede tener circulación de 20 a 30 litros al día y este sistema linfático circulatorio no lo puede manejar muy bien. Por eso es que es un problema. En la falla cardíaca, uno de los productores uno de los causantes más importantes de la falla hepática también. Ahora, cuando hablamos de los trastornos linfáticos, a menudo decimos, bueno, está bien, entonces tenemos un kilotórax o una fuga linfática, pero realmente no tiene que haber una fuga del kilo para tener una fuga linfática, ¿sí? Entonces, cuando tenemos líquido blanco, y la razón por la que el líquido es blanco es porque los kilomicrones son pura grasa, ¿sí? Y tienen algo de surfactante y cuando se combina la grasa con el surfactante dentro del agua, pues entonces el agua se vuelve de un color blancuzco, por eso la leche es blanca, por ejemplo. Entonces, cuando uno come grasa en los Estados Unidos, por ejemplo, uno va al McDonald's y uno dice, bueno, si no veo tantos americanos por acá, pero bueno, el caso es que tenemos McDonald's, ¿no? Y uno pide una Big Mac. Yo sé que aquí la gente también come bastante carne, pero sí, los ácidos grasos de cadena larga se unen a estos kilomicrones y se secretan hacia los ductos linfáticos. Entonces, si tiene usted líquido que está saliendo de un paciente y es blanco, lo único que le está diciendo es que el fluido de alguna forma está conectado con el mesenterio, ¿sí? Con la red de lípidos en el intestino, ¿sí? Ya les voy a mostrar el día de mañana. Efectivamente podemos tener una fuga de linfa en el hígado, ¿sí? Y eso no es el kilo necesariamente. Puede haber todo tipo de cosas y no necesariamente tiene que ver, o sea, digamos, esos no son criterios para decir que esto es un líquido linfático. Hay muchas otras cosas que ocurren dentro de estos ductos linfáticos y pues estamos estudiando esto con mucha intensidad. Entonces ya les vamos a mostrar algunos detalles. Si usted es un intensivista, usted tiene que saber, pero bueno, digamos, un cardiólogo, sí, que está cuidando a los pacientes, que todo lo que usted vaya a hacer para intervenir sobre un paciente en el lado cardíaco, pues también va a intervenir sobre el lado linfático. Usted lo sepa o no, todas las drogas que usted da en cuidado intensivo van a afectar el sistema linfático y su drenaje. Y a veces en formas que todavía no entendemos bien. De nuevo, no entraremos en todos los detalles, pero de lo que hemos estudiado, hemos hecho cientos, casi, de hecho miles de casos y procedimientos linfáticos.
Entonces, hemos encontrado todo tipo de cosas muy interesantes. Hay muchas cosas que no sabíamos cuando empezamos con esto. Por ejemplo, ¿qué es la linfodinamia? ¿Sí? Siempre hacemos hemodinamia en la intervención cardíaca. No solemos preocuparnos del sistema linfático, pero ahora sí sabemos que la presión linfática, por ejemplo, sigue a la presión venosa, ¿sí? Está muy íntimamente relacionada con la presión venosa, ¿sí? Y más o menos se ve así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un, por ejemplo, el rojo aquí muestra la presión del ducto torácico y la otra es la presión venosa central. Y vemos que cuando una se eleva la otra también. Y ahora es un problema porque el sistema linfático tiene la misma presión de la vena. Entonces su presión intersticial es la misma que en el sistema venoso. Si recuerda la ecuación de Starling, usted recuerda que ahora tendrá un problema porque ahora estamos viendo un cambio hacia una fuga de líquidos al compartimiento intersticial. Pero sí, hemos visto pacientes como esto, por ejemplo. Tenemos el ducto torácico, está haciendo las pulsaciones y efectivamente la presión venosa está en 60-70 milímetros de mercurio. Y hay un desfase de presiones, eso también puede ocurrir. Y de hecho, hemos visto que ocurre en muchas ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Si es que el compartimiento intersticial está en una presión elevada, pues van a ocurrir algunas cosas. Edema, por ejemplo. Sabemos también ahora en este estudio que publicamos con nuestros colegas daneses, y ahí se ven que los ductos linfáticos tienen sus pulsos eh, propios. Sí, es un poco distinto al sistema cardiovascular, pero el ducto torácico en general también tiene pulsaciones cada 10 a 15 segundos y la magnitud de las pulsaciones aumenta cuando hay una mayor obstrucción en el ducto, de manera que esto es parte del mecanismo que el sistema utiliza para empujar y tener un flujo anterogrado del líquido. Esto es lo que ocurre cuando se obstruye el ducto torácico. En rojo se observa que hay un aumento inmediato en el ducto en la presión y poco a poco va a ir bajando, pero luego la trazabilidad de la presión va cayendo a lo largo del tiempo. Y esto es lo que ocurre cuando uno hace una ligación del ducto torácico. ¿Sí? Si es que uno acaba con uno cierra el ducto torácico, así es como se va a ver la presión intersticial, al menos por un momento, hasta que el sistema se descomprima. Y si no encuentra forma de descomprimirse, ahí sí tenemos un problema, porque ahí es donde la presión se mantiene durante un buen tiempo. Entonces, son cosas todas interesantes para considerar. Sí, entonces, como cardiólogos, una PVC elevada es uno de los problemas grandes que tenemos y eso causa mucho daño sobre el sistema linfático y causa una falla. Entonces, si uno tiene un ventrículo único, tiene una producción normal de linfa y de nuevo, el hígado es el productor más grande de linfa en todo el cuerpo y tenemos un drenaje relativamente normal porque drena hacia las venas, ¿correcto? Pero si es que tenemos un problema con un sistema linfático y lo hemos convertido eso o una carga que va directamente a un solo ventrículo. Y de nuevo, digamos, las pulsaciones pueden compensar por un tiempo, pero no sabemos en qué momento, pero va a fallar en algún momento. Entonces, se ha aumentado la poscarga y empieza a haber una congestión linfática en este tipo de pacientes. Y cuando los convertimos en un Fontan, por ejemplo, ahora hemos generalizado un aumento de la presión venosa central. Entonces, aumenta la presión de drenaje de la linfa y ahí es donde empezamos a ver las consecuencias más interesantes de nuestra población de pacientes. Ahora, en relación con esta fisiología anormal con la que viven nuestros niños toda su vida, sabemos que también hay algo de susceptibilidad, lo llamamos susceptibilidad genética o una variante anatómica o lo que sea. Hay muchas personas que aquí que quizás tienen la misma variante anatómica, pero como no tienen una fisiología anormal, pues nadie se da cuenta. Pero en nuestros pacientes de ventrículo único que tienen una PVC elevada toda la vida, este tipo de sistema en los que hay canales anormales, pues eso sí que no funciona bien y empiezan a desarrollar todo tipo de problemas. Por un momento, por un tiempo, el sistema linfático estaba olvidado, ¿sí? Era la circulación olvidada. Yo como cardiólogo casi no aprendí el sistema linfático, pero me dediqué a esto, ya ven. Una de las razones por las que eso ocurre es porque realmente no hay forma de verlo, ¿sí? Y nosotros, como no lo vemos, no le hacemos caso. Y eso fue lo que hicimos durante mucho tiempo. Pero hemos trabajado para desarrollar técnicas que nos permitan ver el sistema, pero no solamente verlo desde una perspectiva anatómica, porque como radiólogos sabemos que si estamos lidiando con un sistema circulatorio, entonces para verdaderamente caracterizarlo, en ingeniería lo llamamos el análisis de hidráulico, ¿sí? Hay que entender flujo, anatomía y dinámica de fluidos, por supuesto. Entonces, la resonancia en T2 es una técnica simple. Yo entiendo que ustedes hicieron su primera secuencia de estas y les fue bastante bien. Es muy fácil de hacer, muy sencilla y es muy útil para muchas enfermedades. Pero realmente no les muestra el flujo. Si es que hubiera edema en el compartimiento linfático, realmente no es tan fácil de detectar.
Lo que realmente cambió todo sobre nuestro entendimiento de todo este sistema fue el desarrollo de la imagen intranodal. Eso empezamos a hacerlo primero en estudios animales y después en humanos. Este es el sistema de imagen más claro que tenemos. Ojalá podamos hacer esto el día de mañana si el hospital lo permite. Esta es una imagen intranodal, no necesita tanto tiempo, no se demora mucho en aprender, pero es sumamente útil para muchos trastornos del sistema linfático central. Y así es como coloreamos, por ejemplo, los nódulos inguinales. Entonces, por ejemplo, aquí está entrando el gadolinio a través del conducto lumbar, eventualmente llegan a los ganglios inguinales y suben hacia el conducto torácico. Ahora, algo que es muy interesante en el mundo de cardiología es que tenemos estos dos productores grandes de linfa, el intestino y el hígado, ¿sí? Sin embargo, la imagen no muestra eso muy bien, pero en nuestros pacientes hay que considerar todos los orígenes de la linfa. Entonces, de nuevo, hemos desarrollado técnicas que pueden ilustrar absolutamente todo. El único sistema que no hemos podido ilustrar hasta el momento es el del cerebro y de los ojos. Eh, pero yo no pienso hacer eso en el futuro. Tendrá que esperar ese episodio. Pero bueno, en definitiva, todo lo demás, todos los otros sistemas ya están mapeados. El, el vaso, los riñones, etcétera. Pero el sistema intrahepático, de hecho, es muy importante y es relativamente fácil una vez que uno aprende a hacerlo. Es muy útil para muchas enfermedades. Ya les vamos a mostrar un poco más adelante. Así es como se ve un linfangiograma normal. Entonces, no sé por qué no está animándose, pero bueno, tenemos el drenaje del hígado a la cisterna del kilo y el drenaje del conducto torácico. Entonces, por ejemplo, ponemos la inyección aquí en el hígado, tiene un flujo retroperitoneal y ahí sí entra en la cisterna del kilo. El único compartimento que nunca se hizo en humanos era el mesenterio, pero ya resolvimos ese problema. Esta es una linfangiografía intramesentérica y hemos hecho cientos de casos en esto. Y de nuevo, es sumamente importante para manejar muchas enfermedades y para ver muchos procesos. Y pues, inicialmente creemos que el único objetivo de todo eso era simplemente poner el contraste a través de los ganglios. No es el único método, pero se puede. Es algo más complicado que las otras técnicas, pero así es como se ve el sistema linfático mesentérico, se ve más o menos así. Llega a la cisterna del kilo, que es el primer drenaje, y luego y eventualmente el conducto torácico. Entonces, ahora tenemos una forma de ver absolutamente todo. Podemos ver el flujo, que es sumamente importante. También podemos empezar a medir los ductos, pero eso necesita más enfoque. Aquí tenemos una técnica que se desarrolló hace algunas décadas con un intervencionista que se llamaba Konstantin Kopp. Y básicamente esta era la forma principal por la que lográbamos entrar en el conducto torácico con una especie de cateterismo. Pero ya hemos logrado todo tipo de accesos e intervenciones que no necesariamente necesitan entrar hasta el conducto torácico, pero es una técnica que es muy utilizada cuando hacemos estos procedimientos. Ahora, si es que uno tiene una fuga de linfa, históricamente hablando, pues nos decimos, bueno, si usted tiene una normalidad y tiene una fuga de linfa y en el tórax, pues se cierra el ducto y punto. Pero cuando nosotros empezamos haciendo esto, lo que solíamos hacer era que simplemente lo cerrábamos y la ligábamos y punto. No puedo, yo recuerdo, no recuerdo la última vez que hicimos este clampeo o esta embolización del conducto del torácico. Casi no hay que hacerlo, pero en algunos casos todavía es necesario. Sin embargo, es una técnica bastante fácil. Solamente se pone un coil y se inyecta un poco de azul de metileno y uno entra y se cierra. Pero es equivalente a cerrar la aorta sin que tuviera otros colaterales, ¿sí? O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, desarrollamos otras técnicas, ¿sí? Para eh, para encontrar alternativas, para funcionar de forma más localizada con el problema. Funcionan bastante bien. Hacer más de estos procedimientos es mucho mejor que entrar y embolizar el conducto torácico. Entonces, se va a necesitar una explicación técnica para los casos futuros. Entonces, esto funciona mucho con los pacientes con bronquitis, con quilotoras, etcétera. Entonces, seleccionamos el proceso de embolización y de hecho vemos que después del procedimiento tenemos dos conexiones. Es una variante anatómica completamente normal y no afectamos el drenaje linfático general. Entonces, cuando hablamos de falla linfática, pues estamos hablando de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, los pacientes con DTGA, eso es muy importante porque ellos de hecho sí tienen problemas linfáticos y probablemente ya hemos tratado algunos de esos. Hay que tener cuidado con estos pacientes. Pero hemos tratado todo tipo de pacientes, tetralogías, trasplantes cardíacos, aparecen en todas partes. Pero cuando hablamos de falla linfática, hay
pues hay algunas cosas que hablamos de siempre, ¿sí? El PLA, el quilotórax, ¿sí? Todos estos son problemas linfáticos, ¿sí? Pero eventualmente desarrollan ascitis y edema. Este es un problema linfático, ¿sí? El sistema linfático es el responsable de absorber ese líquido y no lo están haciendo. Y pues ya estamos empezando a ver reportes de cómo la falla linfática tiene un papel importante en el desarrollo de estas condiciones y también terminan en falla orgánica. Eso es uno de los problemas grandes que tenemos en nuestra población de ventrículo único, ¿sí? El edema tisular genera inflamación, genera cicatrización y claramente el sistema linfático tiene su rol aquí. También tenemos que desarrollar algunas herramientas diagnósticas de intervención que podamos para poder tratar a estos pacientes. Ahora, hay un trabajo maravilloso que ha sido hecho con Vivica, mi colaboradora de Denmark, y ha mostrado que el sistema periférico en los pacientes de ventrículo único es disfuncional. Entonces, no solamente están con presiones alteradas, sino que además es disfuncionales. Aquí se hizo el gráfico con una tinción y permitió ver que igual que el corazón, si es que tenemos, por ejemplo, una cardiomiopatía dilatada, pues esto afecta a los vasos. Entonces, tendríamos un equivalente al sistema linfático, llámenlo como quieran. Entonces, para tener un flujo anterógrado del fluido, cosa que no pueden hacer muy bien porque están en falla, pues entonces van a pulsar más rápidamente para compensar la menor presión que tienen. Entonces, eso está ocurriendo a nivel sistémico. Y cuando hablamos de los trastornos del flujo linfático, pues hay muchos tipos. No vamos a hablar de todos ellos el día de hoy, pero, a ver, mi charla la cambio un poco, esta charla, sin contarle a nadie, pero nos vamos a concentrar un poquito más sobre el tórax, ¿sí? Y hablaremos un poco más el día de mañana sobre todo lo que ocurre por debajo del diafragma, porque es más fácil de dividirlo así, ¿vale? Después también hablaremos un poco sobre la descompresión en la siguiente charla que daremos, pero cuando hablamos de los trastornos de flujo linfático, no vamos a hablar de linfedema y fuga linfática, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando tenemos eso, pues eso es relativamente sencillo de manejar, fácil de tratar, pero cuando hablamos de problemas de sobreproducción y de conducción, que de hecho llegan a esta perfusión anormal del tejido, y la perfusión anormal, y de nuevo, hemos tratado gente con complicaciones en todas partes, y ahí es donde vamos a tener los problemas más importantes. Cuando uno piensa en el tórax, estamos pensando de derrame pulmonar, derrame pericárdico, ¿sí? Y pues son causados por el mismo problema, simplemente aparecen en diferentes momentos. Y de nuevo, son estas redes anormales que están tratando sencillamente de descomprimir el compartimiento, además de un poquito de trauma que le causa la cirugía, por supuesto. De nuevo, a pesar de que yo no tengo ningún problema en echarle la culpa al cirujano, ellos no tienen la culpa de los girotórax tampoco. Cuando ellos hacen la cirugía, la mayoría de veces, a pesar que estén haciendo una segunda reparación, pues realmente esto no tiene nada que ver con cirugía. Entonces, realmente no pueden dañar el conducto torácico, sino son los accesorios. Aquí está el nudo del problema para el quilotórax. Esto es lo que ocurre con la mayoría de los pacientes. Es esta perfusión anormal. Entonces, de alguna forma, el sistema linfático pulmonar está fluyendo en dirección equivocada. Entonces, el líquido sube, ¿sí? El líquido se está metiendo dentro del pulmón y están inundando el espacio pleural. Como ven, llegan a la vía aérea y pues eso tiene sentido, ¿no? Tiene usted ahí todo ese material y pues claro, el tejido se vuelve edematoso, eventualmente el tejido se daña por los canales linfáticos y empezará a tener una fuga. Cuando hay fuga en la vía aérea, pues entonces empieza a desarrollar esta condición. Pero si es que tenemos un daño de la superficie pericárdica, pues entonces también habrá un derrame pericárdico. Estos se clasifican en varios grupos. Generalmente lo clasificamos en 5 grupos, basándonos en la anatomía. La única razón para hacerlo, y pues de nuevo, yo sé que como cardiólogos, y pues estaba discutiendo con Merrill, que a nosotros nos gusta clasificar cosas y ponerles números y todo aquello, pero en este caso, aquí sí hay una buena razón para hacerlo, porque aquí esto nos dice un poco sobre cómo debería ser la intervención, ¿sí? Y cuándo la va a hacer. Entonces, si es que uno tiene un tipo 1, 2 o 3, eso quiere decir que usted tiene un conducto torácico. En ese caso, hay que hacer un procedimiento muy selectivo para arreglarlo. En el tipo 3, tiene que buscar al lado izquierdo, porque ese es el que usualmente se conecta con los pulmones y es el que hay que embolizar. El conducto no debería ser embolizado porque eso solo va a causar más problemas. Los tipo 4 tienen un conducto pero no hay conexión. Entonces eso se puede reconectar. En algunos casos lo hemos hecho y funciona muy bien.
Y el tipo 5 es un sistema muy desorganizado. Generalmente ocurre en pacientes con síndrome de Noonan, por ejemplo. En los pacientes realmente no hay mucho que preservar. Entonces la embolización a veces funciona, pero hay que tener cuidado en los pacientes de Noonan, porque hay que embolizar cosas que, incluso embolizar cosas que no son ductos pueden causar problemas. Y hay un último, el tipo 6, que acabamos de descubrir y sobre el que estamos trabajando. Esto quiere decir que simplemente se pasan por encima del conducto torácico y puede haber un linfangiograma absolutamente normal, pero tendremos un quilotórax horrendo. Acá lo haremos, hicimos uno de estos procedimientos hace poquito y parece que esa en realidad es una variante anatómica relativamente normal y puede causar ese tipo de problemas. Ahora, para el drenaje linfático de los pulmones, ¿sí? Esto se puede tamizar y aquí es donde se vuelve valiosa la resonancia en T2. Ahora, de todo lo que hacemos para predecir qué tan bien le va a ir a un paciente con la paliación del ventrículo único, pues yo tengo mi sesgo, ¿no? Pero yo voy a decir que este método de imagen es probablemente el mejor predictor de cómo se va a comportar el sistema linfático y tenemos evidencia para eso. Si es que usted va a tener un paciente en ventrículo único, todos necesitan tamizaje antes de hacer y análisis antes de poner el Mayfontaine. Y los clasificamos según las diferentes anatomías. Y claro, eso se correlaciona con su resultado. Si usted no tiene más de 2 anormalidades en el tórax, le va a ir bien con el Fontaine, ¿sí? Uno va a atravesar la vía del Fontaine y efectivamente todos los que publicamos fueron una serie de casos que les fue bien. 80 y más pacientes, 60 eran tipo 2 y todos salieron del hospital sin ningún problema. Para los que son tipo 3, sin embargo, o sea que tienen anormalidades en el mediastino y en el tipo 4, anormalidades que se extienden hasta los pulmones, así es como terminan viéndose. ¿Sí? Tenemos el mediastino que está mostrándose y eso es, y pues eso, como decíamos, nosotros sabemos cómo se ve el mediastino en T2 y esto simplemente es líquido atrapado en el pulmón y sabemos que eso es así porque aquí lo tenemos demostrado, ¿sí? Tipos 1, 2 y 3 salen del hospital sin, 2 salen del hospital sin problemas. Tipo 3 tendrán de bronquitis aplástica y edema pulmonar. Y el tipo 4 son un desastre absoluto. Algunos de ellos no deberían tener una intervención para ser ventrículo únicos, ¿sí? Y finalmente los otros, en casos de Noonan, en niños sindrómicos, ellos casi todos caen en esta clasificación. No es una buena indicación la solución de ventrículo únicos. Muchos nos han venido y casi básicamente ninguno de ellos sobrevive. Hay excepciones, pero son muy raras. Y finalmente, lo mismo ocurre con los trasplantes. No les va bien con los hemifontanes. Algunos de ellos, con algunos tipos de tipo 4 o inmediatamente después del hemifontán, hemos logrado obtenerlos en condiciones suficientemente buenas como para que sobrevivan. Entonces, con intervención podría ser, pero sin eso, probablemente no es una buena idea. Y de nuevo, la causa de todo esto es la misma, ¿sí? Esta perfusión es distinta, ¿sí? Aquí es como se ve una fuga traumática, ¿sí? Que es probablemente lo que vamos a ver en el día de mañana, ¿sí? Aquí podrán ver que tenemos un conducto torácico que, de nuevo, queremos echar la culpa al cirujano, yo no tengo problema, pero el conducto torácico está intacto. Tenemos un canal accesorio que viene del ducto distal torácico que se conecta al pericardio. Y no hay forma de que el cirujano pueda ver estos canales o sepa que esté ahí. Sí, pero la diferencia entre esta perfusión y de la perfusión anterior y esta imagen es que ven que aquí el tórax se llena de líquido inmediatamente, hay una fuga inmediata. De nuevo, esto puede tratarse de forma selectiva. En algunos casos hay muy buenas razones para eso, especialmente en un niño como este, ¿sí? Que tiene un trasplante de corazón y tiene ventrículo único. Le están saliendo 8 litros al día por el conducto torácico. Hay un canal enorme que va al pericardio y vemos que hay fuga aquí, pero vemos que el conducto torácico está conectándose eh, con estas redes arriba y se une con las venas. Entonces entramos en este canal, pusimos el coil, lo embolizamos y se solucionó sin problema. No es necesario cerrar todo el sistema. Ahora, con el kilotórax, para aquellos que tienen anormalidades de la perfusión pulmonar o que tienen anormalidades, pues 100% de los casos se pueden arreglar utilizando técnicas mínimamente invasivas y procedimientos muy selectivos. Y existe este otro grupo que no voy a mencionar ahora. Aquí tenemos este fenómeno multicompartimiento que vamos a discutir después. De nuevo, la bronquitis plástica, o sea que está entrando en la vía aérea, ¿sí? Pusimos tinción azul y así demostramos que está entrando la vía aérea, ¿sí? Aquí están los canales linfáticos prendidos de azul en la vía aérea. Los pacientes con esta enfermedad a menudo vienen y generalmente tendrán estos episodios una vez a la semana, una vez
saltándose algunos días, y después de este procedimiento todo el mundo dejarán de tener este problema. Ahora, no sabíamos en un principio que había estas conexiones pulmonares hepáticas, pero la mayoría de ellos, entre 90 y 95% de ellos, probablemente podemos arreglar este problema de la bronquitis plásticas. Ahora, también hay niños que hemos puesto en este proceso de caste y en general les va bien. También no necesitan soporte ventilatorio, ¿sí? A menudo en estas condiciones pulmonares toca, pero no en este caso. Lo que ha ocurrido con estas intervenciones es que realmente ha cambiado la curva de sobrevida para estos pacientes y ahora se ve mucho más parecido a un Fontan normal, ¿sí? Y eso es muy diferente a lo que hemos visto históricamente cuando teníamos una mortalidad del 50%, parecida a la del cáncer pancreatobiliar. De nuevo, menciono estas conexiones hepatopulmonares. No quiero poner demasiada atención, pero creo que es una buena introducción a nuestra tercera conferencia, que será debajo del diafragma. Pero la linfa arriba y abajo están conectadas. De manera que ahí podemos verlo, por ejemplo, en este linfagiograma. No hay necesidad de tocar a ninguno de los dos. Y aquí, por ejemplo, pusimos una aguja dentro del hígado a la conexión hepatopulmonar y se puede ver este canal claramente. Y de hecho, esta es una variante anatómica normal. El niño que hicimos hace 2 días era exactamente igual. El origen es el mismo y estos canales van juntos directamente. Y apenas los cerremos, el niño se mejoró muchísimo y el problema se acabó. Yo creo que ya es un momento para parar. Tenemos una charla más esta tarde que involucra un poco de descompresión y el día de mañana hablaremos del sistema linfático por debajo del diafragma. Muchísimas gracias. El doctor San Luis, James San Luis, lleva todas las estadísticas mundiales de trasplantes de corazón en niños y además de eso tienen toda la estadística de ELSO, de Extracorporeal Life Support Organization y todo esto, de manera que va a ser un placer oírlo en cuál es la situación actual del trasplante. Thank you. Again, thank you very much for the privilege of being invited to this lecture series. Today's talk will be one of 2 parts on transplantation. My work for the last 10 years really has involved data, but Nestor asked me to speak about a sort of a potpourri of different topics. And I am a transplant device surgeon in the US, so I thought I would give you a caption or snapshot of what transplantation in the United States is now. And then talk tomorrow, speak. En la charla de mañana hablaré del uso de dispositivos en los casos en que falla el Fontan o la circulación de solo ventrículo. El principal problema en los Estados Unidos es que todavía tenemos un número de receptores que necesitan esta modalidad de tratamiento, pero nos faltan realmente donantes para poder realmente suplir el número de trasplantes. Es un problema que continúa y ha sido así durante los últimos decenios. Algo sobre el trasplante de los Estados Unidos es que está muy reglamentado a nivel gubernamental. Es uno de los aspectos más reglamentados, más vigilado como servicio de los Estados Unidos y todos los elementos son regulados por el gobierno y la entidad que reglamenta todo es la que se llama OPTN y es la adquisición y trasplante de órganos. Y hay varias entidades que participan en órganos sólidos, hígado, gastrointestinal. Esta organización maneja todo y maneja también los hospitales, los programas dentro de los hospitales que dan soporte al trasplante, manejan todas las organizaciones de consecución de órganos que trabajan y para ayudarnos a la recuperación de órganos, todos los laboratorios de histocompatibilidad, todo reglamentado. Y todo esto se estableció a principios de los años 80 con la Ley Nacional de Trasplante de Órganos, que fue un acto legislativo que ocurrió debido a que se estaban distribuyendo de manera inequitativa los trasplantes en el país. Y esto se convirtió en parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos en 2020. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la OPTN en los Estados Unidos? Bueno, aumentar el número de trasplantes en todo el país, porque de todas maneras, aunque el número de trasplantes para los cuales buscamos receptores es bajo, de todas maneras hay números de
órganos posibles que se pierden. El problema más grande es la inequidad en la distribución de los trasplantes y con la organización esto se ha venido igualando y también tienen muchos departamentos para mejorar la sobrevida y para promover también la seguridad de los receptores. En cuanto al ente gubernamental, que adjudica y maneja las políticas de trasplantes, quién puede hacer trasplantes, quién no puede, cuáles cardiólogos, cuáles cirujanos pueden hacer trasplante. Todos los programas son manejados nuevamente a través de esta organización. Ahora, lo que hace esta organización es que también se conecta con otra organización privada sin ánimo de lucro que se llama IUNOS. Es una organización sin ánimo de lucro que se desarrolló durante los últimos años, que es contratada por este programa del gobierno para manejar la logística y lo cotidiano, las actividades cotidianas de las actividades de trasplante en el país. Y como yo les decía, ellos manejan nuestra lista nacional de trasplante, que está muy reglamentada, establecen una base de datos y les mostraré información sobre esa base de datos de receptores, las mortalidades por trasplantes, número de trasplantes, y también gestionan y vigilan de cerca la forma como se utilizan las políticas en términos de quién está recibiendo trasplante y no, y vigilan muy de cerca los programas y reportan todo a OPTN en caso que encuentren algo para la investigación. A mediados de los años 50 y hasta 1977, cuando fue principalmente trasplante de riñón y empezó a haber más trasplantes, no hubo ninguna organización y había un gran número de pérdida de órganos que nunca se distribuían a sitios por fuera de la región local. Entonces, en 1977 en Virginia, la Southeastern Organ Procurement Foundation estableció una red local y estableció una base de datos para la localización de posibles donantes. Y esto se adoptó después a través de la ley de 1984 que utilizó este sistema y lo desarrolló a nivel nacional para coordinar la asignación de órganos en todo el país. Y en 1986 UNOS recibió el contrato de los Estados Unidos, se le otorgó ese contrato y ahora UNOS tiene todo el control sobre la distribución de receptores, los desenlaces, el monitoreo, y también lleva una vigilancia muy atenta a las políticas. Son realmente el caballito de batalla para el gobierno, aunque es una ONG y no está asociada con una organización gubernamental, el gobierno le paga para que todo el proceso funcione. Como cirujano de trasplantes, los centros distribuyen con base en la disponibilidad de donantes, y es muy importante tener unas personas actualizadas que entiendan exactamente el proceso. Básicamente, tenemos la unidad que es administrada por UNOS, que es la que nos dice si hay disponible un donante. Nosotros entramos a este sistema, digamos, a mí me llaman a las 2 de la mañana para que entre al sistema, para que diga que uno de los receptores posibles de nuestra lista tiene un posible donante. Entonces uno entra al sistema, está muy bien organizado, miramos el área, la zona donde se le ha dado la oportunidad a la persona de recibir el órgano. Hay mucha información y este es uno de los ejemplos de mi programa en Kansas, de Kansas City, de un niño que se le asignó disponibilidad de donante. Lo hablamos en nuestro grupo. Hay mucha información que se tiene que entregar a través del sistema. Se centra en el donante, la edad, el peso, cuál es la modalidad, la muerte del donante, y esto generalmente lo hacemos a las 2 de la mañana para decidir si aceptamos el donante o no. Y luego elementos clave de información como HLA, clase 1, clase 2, está muy bien descrito en esta red, muy bien organizada, y también información específica sobre el corazón del donante, la ecocardiografía. Entonces, y uno lleva la base de datos de lo que está pasando en el país. Y yo les quiero dar una idea de lo que está sucediendo en este momento en los Estados Unidos con la disponibilidad de donantes para receptores de trasplantes. A partir de mayo de este año, actualmente hay
más de 3.000 personas de todas las edades en la lista de trasplante esperando trasplante de corazón. Y en total en todo el país más de 116.000 personas que están a la espera en lista, esperando un órgano en los Estados Unidos. Si lo descomponemos por edad y solo para corazón, esta información también está desglosada en UNOS. Vemos que actualmente hay 400, esto es a mayo de 2022, 419 niños de menos de 18 años que están a la espera de trasplante de corazón en los Estados Unidos en este momento. Y si miramos el trasplante, cuántas personas reciben el trasplante, en 2021 hubo 41.000 trasplantes, principalmente órganos de la vía gastrointestinal, hígado y riñón en los Estados Unidos, pero para trasplante de corazón hasta este año 1.200 corazones en los Estados Unidos para un total de 13.000 corazones para todos los órganos en los Estados Unidos para este año, para lo que va corrido de este año. Ahora, si especificamos nuevamente solo lo que es trasplante de corazón y congénito, vemos que en 2021 hubo 488 trasplantes pediátricos en los Estados Unidos. ¿Sí? Y ahora si miramos qué pasó en los últimos 10 años y cómo ha evolucionado el trasplante de corazón en los Estados Unidos, vemos que ha habido un crecimiento lento en trasplante pediátrico en comparación con trasplantes en adultos. La línea roja corresponde a los adultos y la amarilla son los trasplantes pediátricos, y esto refleja la disponibilidad de donantes nuevamente en comparación con los donantes adultos en donde hay una mayor disponibilidad. Pero veamos la sobrevida. La sobrevida ha sido notable en los últimos 10 años con una sobrevida a un año para los niños de menos de un año. Casos congénitos casi 90% en este momento. Hay otra organización que utilizamos para hacer seguimiento de nuestros desenlaces para los casos congénitos y cardiopatías adquiridas para trasplante, es la Sociedad Internacional para Trasplante de Corazón y Pulmón, la ISHLTL, y ellos hacen un seguimiento a nivel global para que nosotros nos podamos comparar a nivel global cuáles son los factores que mejoran nuestros desenlaces, y vemos que en los últimos decenios el número de trasplantes, y estos son todos los casos para pediatría, realmente se han mantenido iguales, y vemos que para trasplantes pediátricos, la mayoría en los Estados Unidos se hacen en centros que hacen por lo menos 10 trasplantes al día, y esto muestra la relación de volumen y sobrevida y desenlaces. Si vemos la distribución de receptores por edad, vemos que la mayoría de los trasplantes realizados en Norteamérica o la mayoría de los receptores son de menos de un año o más de 11, y otra información en cuanto a distribución de donantes con base en la edad. Nuevamente vemos que la menor edad hay más disponibilidad de donantes que para los que tienen una mayor edad. El diagnóstico y por qué se necesitan los trasplantes, esto ha ido cambiando un poco. Cardiomiopatía dilatada predominó en la población pediátrica durante decenios, pero ciertamente la cardiopatía congénita cada vez es mayor, y si vemos cualquier lista de trasplante de los posibles receptores, la mitad es Fontana específicamente, ventrículo único que falla. Entonces pasemos a los dispositivos de asistencia y hablaremos más de estos dispositivos en la población de ventrículo único, y eso lo haremos mañana. Hay dos bases de datos grandes en los Estados Unidos que hacen seguimiento a trasplante. Una es Intermax. Intermax es una base de datos dirigida por una financiación del gobierno. Ahora la maneja la Sociedad de Cirujanos de Tórax, una institución en Birmingham, se encarga y tiene dos segmentos: Intermax, que es el lado adulto, y tiene otro lado que tiene que ver solamente con los casos pediátricos, se llama Pedimax. Y la información más reciente
hasta finales de 2019 hablaba de 856 pacientes y 1.000 dispositivos en Pedimax en 44 hospitales. Y el cuarto registro anual, los datos, nosotros todos participamos en él y muestran cómo van los datos en la población pediátrica con el uso de dispositivos. Y en el último decenio hemos visto que más de 1.000 dispositivos en la población pediátrica. Claro que pediatría está muy atrás en cuanto a los avances que se han logrado en adultos, pero vamos andando bien y hay pocos dispositivos, aunque se han invertido muchos millones en el desarrollo de dispositivos, pero son pocos los que son los caballitos de batalla para la población pediátrica, es decir, para menos de 15, los dispositivos que son importantes y que vemos en la población pediátrica, los paracorpóreos, vamos a hablar de ellos mañana, donde la bomba se pone externa y se pasan cánulas por cirugía, y el Berlin Hat es el que más se utiliza que nos permite utilizarlo sin mayor problema, la FDA. El problema ahora realmente es la disponibilidad, pero hay otros importantes para niños de mayor edad, adultos jóvenes, los continuos implantables, los pacientes se van con ellos a casa, y el que realmente el que causa menos morbilidades es el HeartMate 3, que se utiliza con bastante frecuencia, y vamos a ver cómo se usa en los Fontan fallidos, eso lo veremos mañana. Esto es del informe, la edad del implante, el dispositivo específico que utilizamos, y vemos que los paracorpóreos en la población de menos de 6 años de edad son los que predominan, y los dispositivos continuos implantables son los que se ven allí para los niños de mayor edad. La sobrevida con el dispositivo ha mejorado, no es perfecta. 12 meses con el dispositivo, la Pedimax nos habla de un 70% de sobrevida si no se ha dado el trasplante en ese momento, pero eso ha mejorado, y específicamente si vemos algunos de los grupos etarios, vemos que a un año de edad la probabilidad de estar vivo a los 12 meses de edad es solamente de un 60% todavía, pero si el niño tiene una mayor edad, la probabilidad de sobrevivir con el dispositivo es el 70%, es decir, esperando un corazón o si se recupera. Y la misma idea con distintos tipos de dispositivos acá, los paracorpóreos, como yo les decía, se utilizan principalmente en la población pediátrica, en lactantes hasta de 3 kilos. Allí la sobrevida no es tan buena como en la población mayorcita cuando tienen el dispositivo, y esta es la curva que nos muestra qué pasa con estos pacientes en el tiempo, y es a través del registro de Pedimax. Vemos que a 12 meses vemos menos del 10%, pero muchos de estos pacientes pudieron llevarse a trasplante, y a los 12 meses es más del 50% el de los niños que se trasplantan. Todo tiene que ver con disponibilidad de donante. Y finalmente, para terminar esta instantánea de cómo vamos con los niños que están en dispositivo y que llegan a trasplante. Este fue un buen estudio que se hizo en una revisión de concordancia por propensión de linkage, mirando la base de datos de trasplante para ver cómo estos pacientes les va con los dispositivos y cómo llegan a trasplante. Y tomaron aquí en un estudio más de 180 pacientes que estaban en el registro Pedimax, 5.000 pacientes que estaban en el PTSH, y les hicieron un matching, un pareado, y quedaron 147 con la base de datos de la sociedad y del dispositivo. Y de esos 147 pacientes encontramos que los desenlaces fueron muy semejantes entre los dos, es decir, quedarse con el dispositivo no les generaba el riesgo de mortalidad o morbilidad.
más que si estuvieran esperando el trasplante. Y los pacientes que necesitaban el dispositivo por la enfermedad realmente les fue tan bien como a los niños que se les pudo dar soporte médico y luego se les llevó a trasplante. Y esto muestra que de esos 147 pacientes realmente no hubo diferencia en desenlaces, bien fuera que tuvieran el dispositivo al momento de llegar al trasplante o no. Este estudio concluyó que los trasplantes pediátricos, los desenlaces post-trasplantes son iguales a los que recibieron soporte médico, y esto fue muy interesante y realmente pudimos lograr mucho con el soporte de estos dispositivos. Niños mucho más enfermos que estaban solamente recibiendo milrinona en casa, y las infecciones, permanencia hospitalaria fueron iguales. En y fue muy efectivo para los pacientes que le hicieron el trasplante y estaban muy enfermos. Bueno, nuevamente muchas gracias por permitirme hablarles de lo que está pasando en los Estados Unidos. Hablaremos un poco más a fondo mañana acerca del trasplante por la vía de la falla del Fontán, el ventrículo único, y ha sido un privilegio realmente. Estoy feliz de estar aquí y poder dar mis 5 charlas en lo que queda estos 2 días. Distintos temas. Muchas gracias. Thank you, Dr. St. Louis. Con nosotros va a hablar de los indicadores Lancet y el acceso a cirugía cardíaca pediátrica en Colombia. Okay, buenos días, lo siento. Thank you so much for having me here to speak. I'm very happy to be back in Bogota and with familiar faces. My name is Marley Sabatino. I'm currently a general surgery resident at Massachusetts General Hospital. Cirugía general en el Mass General. Espero hacer cirugía cardíaca. Tengo el privilegio de haber trabajado con el doctor Sandoval mientras estudiaba. Voy a presentar el trabajo sobre acceso de la población a la cirugía cardíaca pediátrica en Colombia, un panorama utilizando la comisión del Lancet de indicadores sobre cirugía. Entonces, el trabajo del que hablaré tiene el apoyo del Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, y también fue aprobado por los comités de ética aquí en mi institución. Probablemente muchos sabemos que son 260,000 muertes globales que se atribuyen a cardiopatía congénita todos los años, y en los últimos 3 decenios la mortalidad por cardiopatía congénita ha venido disminuyendo. Sin embargo, la proporción de muertes pediátricas atribuibles a cardiopatía congénita sigue aumentando en los países de nivel medio sociodemográfico, tal vez por otras causas que aumenta la mortalidad infantil. En Colombia, bueno, como ustedes saben, tiene una geografía diversa, tiene un sistema de seguro universal, seguro de salud universal, y unas brigadas de extensión a la población con cardiopatía congénita. El objetivo de nuestro estudio fue describir el acceso de los niños a atención quirúrgica de alta calidad en Colombia, y para eso quisimos cuantificar el acceso oportuno para darles a las instituciones prestadoras y dilucidar la calidad de la cirugía cardíaca pediátrica y también las tasas de mortalidad. Entonces, las fuentes de datos que utilizamos para este estudio fueron primero CISPRO y en particular la del Ministerio de Salud aquí en Colombia, la RIPS, y también utilizamos REDCap para desarrollar y diseminar una encuesta a los prestadores de cirugía cardíaca pediátrica aquí en Colombia, y finalmente utilizamos la base de datos de mortalidad también de estadísticas vitales del Ministerio de Salud colombiana para ver las tasas de mortalidad perioperatoria. Entonces, dando un paso para tomar distancia y hablar del desarrollo de nuestra metodología y por qué utilizamos los indicadores del Lancet. En 2015, el doctor Dalmiera de Harvard Medical School y una comisión sobre cirugía global organizada por el Lancet desarrolló
propuso unos pocos números para que nosotros pensáramos en el acceso a la atención quirúrgica a nivel global, y uno fue que 5.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la atención quirúrgica en caso de que la necesiten, pero hay 143 millones de procedimientos que se deben hacer y no se realizan. 33 millones de pacientes en el mundo enfrentan gastos catastróficos debido a la atención si es que la reciben, y además si no invertimos en atención quirúrgica y en un acceso equitativo para la población, entonces la economía global podría estar perdiendo 12.3 billones de dólares. Y la atención quirúrgica realmente es indispensable cuando pensamos en el acceso a la salud para la población a nivel mundial. El otro producto de la comisión del Lancet fue 6 indicadores que nos permiten cuantificar y medir este acceso poblacional a la atención quirúrgica, y en este estudio inicial que hicieron consideraron atención de urgencias, operaciones como la cesárea, la parotomía, y también reducción abierta de fracturas para aproximar el acceso a la atención. Y aquí están los 6 indicadores: el acceso a cirugía oportuna, es decir, qué tanta de la población puede llegar a una cirugía de urgencia si la necesita en cuestión de 2 horas. Se debe a la localización de las instalaciones. También la disponibilidad de los anestesiólogos y los cirujanos, los volúmenes quirúrgicos, cuántos procedimientos se hacen en un quirófano, las tasas de mortalidad perioperatoria, la tasa de mortalidad por toda causa sin ajuste por riesgo, y finalmente los otros 2 indicadores eran protección para los pacientes contra el empobrecimiento y los gastos catastróficos a causa de estos procedimientos. El producto final de ese trabajo, de esa comisión, fue unos objetivos, algunos números crudos de cuántas operaciones buscan los países realizar y cuántos cirujanos tienen en su fuerza laboral, pero otros era para reportar estándares de reporte, es decir, reportar tasas de mortalidad perioperatoria, y finalmente para los indicadores económicos, realmente proteger al 100% de la población contra gastos catastróficos. Y lo que buscamos hacer fue tomar estos indicadores de base poblacional, epidemiológicos, y adaptarlos al campo de la cirugía cardíaca pediátrica en particular. Y fue la primera adaptación hasta donde sabemos de estos indicadores a la subespecialidad quirúrgica, y son muy semejantes, pero analizamos el acceso de los niños, dónde viven los niños, dónde están estas instituciones que ofrecen atención quirúrgica cardíaca para niños en Colombia. Mantuvimos también ese lapso de tiempo de las 2 horas para entenderlo, para hablar de oportuno, y de esto podemos hablar más adelante, pero fue porque lo reflexionamos mucho, dónde está la fuerza laboral, es decir, consideramos los cirujanos cardíacos pediátricos activos, y a futuro queremos mirar también dónde están los anestesiólogos, los enfermeros, los volúmenes quirúrgicos, los procedimientos abiertos realizados, y finalmente la tasa de mortalidad perioperatoria no ajustada para riesgo. Y fue para niños que tienen mortalidad adentro o afuera del hospital en un lapso de 30 días después de ser llevados a un procedimiento cardíaco pediátrico. Un poco más detalles sobre nuestro método: utilizamos múltiples bases de datos, como les mencioné al comienzo, pero hicimos una consulta retrospectiva del CISPRO utilizando los códigos de facturación por procedimiento, y esto nos ayudó a identificar los volúmenes quirúrgicos y también las instituciones que estaban proporcionando estos procedimientos. Hicimos una encuesta prospectiva, la diseminamos para la Sociedad de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, y realmente fue para identificar quién está realizando cirugía cardíaca pediátrica en particular. Y finalmente hicimos una consulta retrospectiva de la base de datos nacional de mortalidad, y recopilamos datos para un periodo de estudio de 1 año, del año 2016, y hicimos esto en 2019, pero dimos una mirada retrospectiva para tener datos completos, y luego hicimos ese análisis estadístico descriptivo. Y publicamos nuestros hallazgos el año pasado, en 2021, y hablaremos un poco acerca de ellos acá.
Aquí a la izquierda tenemos la proporción de la población de menos de 18 años de edad, y es aquí donde viven los menores en Colombia, y también se refiere a que podemos también incluso extrapolar tasas de natalidad a partir de esto. La segunda figura, la 1B, es distancias de 2 horas, es decir, el área que rodea cada institución que ofrece cirugía cardíaca como una población de captura, donde está la población lo suficientemente cerca de un centro prestador de salud. Y el último el mapa es el resultado de acceso geográfico oportuno, en donde el verde más oscuro tenemos la población que está a mayor riesgo y que no tiene acceso dentro de las 2 horas a atención quirúrgica. Y podemos ver principalmente en Amazonas, en la costa, hay poblaciones muy grandes que no tendrían acceso a esta atención en caso de necesitarla. Entonces, en términos de números, calculamos que más o menos un 36% de los niños no tienen acceso en caso de que lo necesiten a atención de cirugía cardíaca pediátrica cuando consideramos el factor geográfico. Y en un análisis de sensibilidad a nivel de municipios, observamos que las regiones más pobres de Colombia, y en particular ciertas ciudades, son aquellas que las que tienen más niños que están fuera del alcance de poder llegar a estas instituciones. Entonces, nuestra encuesta para identificar quiénes eran los prestadores de este servicio de cirugía cardíaca pediátrica, vimos que 28 cirujanos autorreportaron realizar esta cirugía y tenían su especialidad. Y en cuanto al alcance geográfico de la práctica, 25% tenían su práctica en más de un municipio, y en el diagrama circular podemos ver acá que también bastantes tienen su práctica en más de un hospital, claro, dentro de una misma ciudad. Y finalmente, la complejidad de la práctica fue otro aspecto que quisimos analizar, y podemos ver allí los resultados. Consideramos también la complejidad de las enfermedades que manejan cada uno de estos profesionales en sus distintas regiones geográficas. Y esto esta es la fuerza laboral de especialistas que calculamos aquí en Colombia, fue menor que el estimativo global. Recientemente surgieron los números para una aproximación, y nosotros hicimos una modelación del número de cirujanos de cirugía cardíaca pediátrica, y se estimó a nivel global, y estos son los números que ven ustedes allí. Las otras dos figuras son sobre el volumen quirúrgico y la tasa de mortalidad perioperatoria. A la izquierda tenemos el volumen de cirugías por cada 100.000 niños en Colombia, y en verde más oscuro tenemos los volúmenes quirúrgicos más altos, y podemos ver nuevamente que en Amazonas y en algunas regiones de la costa no hay esta atención quirúrgica especializada, no se están prestando, y se concentra principalmente en estas 3 ciudades de Colombia. A la derecha vemos la tasa de mortalidad perioperatoria, que es un poco difícil de interpretar aquí a nivel de departamentos, a nivel macro, por las diferencias en el número de procedimientos y saber cuál es el denominador, y también la complejidad de la enfermedad para la cual no se hizo un ajuste acá. Y hay algo que hay que notar sobre las tasas de mortalidad perioperatoria, es que comparado con lo que se reportó globalmente, vemos ahí esos números, y esos estimativos globales fueron calculados, no fueron productos de una modelación. Entonces, hay mucho que hablar acá con base en ese estudio descriptivo basal. Primero que todo, fue el primer uso de los indicadores de Lancet para medir el acceso a atención quirúrgico subespecializado, y eso significa muchas cosas. Primero que todo, es que solo un nivel basal nos muestra que pueden tener utilidad de todas maneras para mirar el acceso a la atención subespecializada, y también se pueden utilizar en otras subespecialidades a futuro. Encontramos que 2/3 de la población colombiana tiene acceso a cirugía cardíaca pediátrica si se considera el acceso geográfico a estas instituciones, y las regiones con mayores tasas de natalidad tienen poco acceso, y de eso podemos hablar también. A nivel global, sí parece que la distribución de prestadores es un poco
difícil y aunque hay un número global comparable de cirujanos cardíacos, quizás están ejerciendo en más instituciones y atienden una población mayor que lo que pueden atender otros médicos en otros países y a nivel regional varía también la calidad de la atención y ya hablamos de que no se puede separar el acceso a la salud del aspecto socioeconómico. Entonces, algunas limitaciones en este último minuto que me queda en lo que se refiere al acceso a las instituciones que están prestando esta atención. Supusimos que los pacientes tendrían acceso a transporte. Eso no lo tomamos en cuenta en nuestro estudio. Fue un supuesto. En cuanto a la fuerza laboral, hubo una menor tasa de respuesta a nuestra encuesta y hay también sesgo de recordación que tenemos que considerar. En los volúmenes quirúrgicos hay subreporte institucional y esto lo sabemos por estudios previos que reportan los volúmenes quirúrgicos de cirugía cardíaca pediátrica. Entonces pensamos que los números pueden ser un poco más altos. Y por último, para la tasa de mortalidad perioperatoria no está ajustada para riesgo y lo único que yo diría es que un aspecto fuerte de nuestro hospital fue que capturamos la mortalidad por fuera del hospital hasta 30 días, cosa un poco difícil de hacer normalmente. Y entonces, para concluir, finalmente, como les mencionaba, los indicadores del Lancet realmente nos ayudan a pensar a nivel poblacional cuál es el acceso a la atención en lugar de pensar solamente en las interacciones diarias con los pacientes, a quién estamos llegando y a quién no. Y esto es importante y en el futuro a nivel, bueno, las desigualdades a nivel de departamento y municipio se tienen que estudiar a futuro para poder asignar de manera diferente los recursos y encontrar soluciones para contextos específicos y considerar también el desarrollo a nivel regional para América Latina para ampliar esto por fuera de Colombia. Por razones de tiempo voy a dejar la discusión de las brigadas al doctor Sandoval, de este se hablará pronto, pero algunas direcciones a futuro, evaluar estos últimos dos indicadores, el impacto que el acceso a la salud está teniendo sobre la economía de las familias, ampliarlo también a evaluaciones interdisciplinarias para no ver solamente la cirugía cardíaca pediátrica, sino otros campos también, considerar la utilidad de unos centros de excelencia versus crear centros de cirugía cardíaca pediátrica en el Amazonas, por ejemplo, y Regala una vida, las brigadas de Regala una vida, estas intervenciones a nivel de sistema que ya están llegando a estas poblaciones que tienen un menor acceso a la atención. Bueno, y eso era todo. Muchas gracias por oírme. Muchas gracias. Néstor no necesita mayor presentación aquí entre nosotros. Han hecho una labor inmensa haciendo la cardioinfantil y mejoran y haciendo una gran mejora en la atención de los niños para Colombia. De manera que ahora Néstor nos va a mostrar la experiencia de la cirugía cardíaca en niños en Colombia. Muchas gracias. Siguiendo con el programa, ya lo mencionó Marlene, nosotros vamos a hacer un recuento que es un trabajo que recopila la misión de la Fundación Cardioinfantil, que lleva trabajando casi 50 años con el programa social, de responsabilidad social, Regale una vida, en el cual participan todos los trabajadores y todos los administradores de la Fundación Cardioinfantil. Sencillamente, en esta reciente publicación tenemos resumidas todos los números que se han mostrado de estadísticas, básicamente la incidencia, que en Colombia ya hay datos que muestran que la incidencia de cardiopatías congénitas en Colombia es de más o menos de 9 por 1000,
y que en Colombia, con la población que tenemos, nacen más de 5.000 niños con cardiopatías congénitas, y si de estos la mitad requieren algún tipo de tratamiento, especialmente las complejas en el primer año de vida, pues vamos a necesitar por lo menos 2.500 nuevas cirugías. Esto sumado a los niños que han sobrevivido en los años anteriores y que necesitan cirugía. Y ya vimos cómo Marlene nos mostró que el número de cirugías en nuestro país es realmente poco. A pesar de que tenemos un sistema de salud que funciona, y no voy a hablar de política, tenemos, para los que no saben, un sistema contributivo que es en negro y un sistema subsidiado que es en rojo y unos regímenes especiales en azules. Y según el gobierno, la cobertura es más o menos del 97%, pero ya vimos lo que está pasando realmente con estos estudios y estamos haciendo un estudio con 7 instituciones del país para volver a retomar este tema. Y en la última publicación que hicimos en el 2011, en esta encuesta encontrábamos que hacíamos más cirugías, pero estas son encuestas, pero no corresponden a veces a los números que encontramos en los registros nacionales del sistema de salud. Y estos estudios ayudan a que el Sistema Nacional de Salud haga un esfuerzo para recopilar estos datos y podamos implementar reformas en el sistema para operar más niños. Este es el estudio que ya mencionó Marlene, que no quiero recalcar, pero parte del estudio nos muestra cómo es la proporción de cirugías que se hacen en el país. Y ustedes ven aquí las diferentes instituciones y a la izquierda ven una cantidad de instituciones que hacen a veces un ductus o una coartación, y estas instituciones cuentan como centros que hacen cirugía cardíaca pediátrica. De manera que, basados en los estudios ingleses, por ejemplo, estamos procurando de que cada vez se regionalice más la cirugía cardíaca, se centralice en centros con más experiencia. Estos son nuestros datos a través de los años. Como ven, en rojo está la mortalidad. En el 2020, en 2021 tuvimos un aumento de nuestra mortalidad, incluyendo todos los pacientes. Tuvimos varios niños que fallecieron por COVID en el posoperatorio y estos niños nos cuentan, pero creemos que podemos ir mejorando nuestros resultados a través del tiempo. Esta paciente nace en Carepa, en el norte occidental del país. Al mes de vida la niña se enferma. El sistema de salud la envía a Montería y el mismo sistema de salud la envía a Pereira, donde allí le dicen que no tiene acceso a ningún tipo de centro para que sea tratada la niña. La madre nos contacta a través del programa social Regale una Vida y la aceptamos inmediatamente y es trasladada a nuestra unidad de cuidado intensivo, donde la niña es diagnosticada con una coartación severa, un truncus arterioso, insuficiencia valvular aórtica, y hacemos la cirugía. Y esta es la foto de la niña en el posoperatorio. Después de varios días tuvo problemas respiratorios, pero la contactamos esta semana y la niña está haciendo una vida completamente normal. Estamos muy contentos de esto. Esto es gracias al programa social que mencionó Marlene, el programa de responsabilidad social que hace la Fundación Cardioinfantil, que está manejado básicamente por voluntarios y liderado por cardiólogos pediatras de la institución, que son los que realizan las brigadas de diagnóstico a nivel nacional. Estas brigadas se hacen con los aliados estratégicos en las diferentes regiones, que son organizaciones no gubernamentales generalmente. Se hacen entre 12 y 14 brigadas de diagnóstico donde se llevan equipos completos con 2 ecocardiógrafos portátiles y un trabajo social, y podemos diagnosticar a los niños que están enfermos, pero que no tienen cobertura total del programa social, de manera que no solamente hacemos la brigada, sino que se les consigue el tiquete, son transportados completamente gratis a la Fundación Cardioinfantil, donde se alojan en la casa Ronald McDonald, se les da la alimentación, se estudian, cubrimos todo el tratamiento quirúrgico independiente de la complejidad que tenga el paciente y posteriormente lo retornamos a su ciudad de origen para que siga en tratamiento. ¿Cómo mantenemos este programa? Donaciones de la gente común, es el 70%. Cada vez que usted va a un cajero puede decidir si dona o no dona.
el 30% son donaciones privadas y en el último año se nos unió una compañía aérea LATAM que nos está transportando a todos los niños en las diferentes regiones del país. ¿Qué hemos hecho para mantener esto? Desde hace muchos años, y muchos de los que están aquí han participado en la maratón de Avianca. La Avianca es una compañía aérea nacional que nos ayuda. Hemos estado en contacto con las empresas y con las emisoras de radio que han hecho programas para remodelar por ejemplo, en este caso, la unidad de cuidados intensivos. Aquí está el doctor Jonas y el doctor David Wessel en la reunión, en la cena de gala en Washington del American Friends of the FCI. El doctor Wessel también es casado con una colombiana, por eso el doctor Jonas y el doctor Wessel son parte de nuestra comunidad colombiana. Tenemos cantantes como Fonseca, Juanes y otros cantantes que han querido unirse a nuestro programa. Y algo muy importante es el torneo de golf que se realiza anualmente, liderado por Merrill Lynch, y donde se hacen una gran cantidad de recolección de dinero, y a través de toda esta cantidad de eventos hemos logrado ver más de 50,000 niños a través de los últimos 25 años. Más de 5,500 niños han sido tratados. Estamos interviniendo 200 niños al año, de los cuales 70, 90 niños reciben cirugía cardíaca. Y mantenemos a nuestros donantes siempre informados. Es muy importante mantenerlos informados de dónde estamos invirtiendo el dinero que recogemos. Esto es sencillamente para mostrar un estudio que se hizo recientemente, donde comparábamos los resultados, porque se decía que los niños que se trabajan de manera social tienen menores resultados comparados con los niños que tienen cobertura del sistema, y realmente pues lo único que tenemos es diferencia de edades, donde la hospitalización es más larga en los niños que no son del programa social, porque generalmente no son neonatos, son pocos los neonatos que recibimos. Y cuando vemos la complejidad, es una complejidad que en algunos casos es similar, pero en casos más complejos, especialmente en neonatos, es un poco más alta en los niños que se operan por el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, la mortalidad de estos niños en general es baja, es comparable con la mortalidad global, que es del programa social, es del 1.4 y la otra es del 3.7. De manera que sencillamente quería recordar la historia del doctor Rinaldo y del doctor Camilo Cabrera, fueron los que organizaron la Fundación Cardioinfantil. La primera unidad de cuidados intensivos se hizo en el Hospital de la Misericordia, al sur de la ciudad. Posteriormente, en el 84, se vieron las construcciones que todavía estamos, donde estamos todavía, y que la dirección vamos a remodelar en este año seguramente. En el 2019 obtuvimos el título del primer hospital en Colombia y el tercero en Latinoamérica por la revista Economía en Latinoamérica. Y esto es básicamente secundario no solamente al trabajo arduo de las directivas, sino al trabajo del equipo, de las personas que laboran en la institución. Las enfermeras son un grupo fundamental. Ayer me mandaron esta foto de un paciente, esta es una foto en cuidado intensivo. Y finalmente, dar las gracias a todo el equipo del programa social por ese trabajo que realiza la Fundación Cardioinfantil desde hace ya muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sandoval, por la charla. Y para terminar con broche de oro, vamos a estar con Meryl Cohen, quien nos va a hablar de imágenes de las coronarias en enfermedades cardiovasculares congénitas. Es muy difícil seguir esa charla, pero bueno. Lo siento entonces, ¿ok? Yo solamente voy a hablar sobre imágenes de las coronarias, nada tan trascendental comparado con lo que acaba de ese extraordinario programa que han desarrollado aquí. Pero bueno, realmente a mí me parece una cosa impresionante. Bueno, Néstor me pidió que hablara sobre la imagen en las arterias coronarias, ¿sí? Entonces, cuando empezamos haciendo ultrasonidos en niños, ecocardiografía en niños, la verdad es que ni siquiera nos molestábamos en ver las coronarias. Son estructuras pequeñas, prácticamente ni se ven,
empezaron a ser, se consideraban insignificantes, pero cuando apareció el Kawasaki, reconocimos que podíamos detectarlas. Y también cuando apareció el switch arterial, también reconocimos que era importante comprender la anatomía coronaria en relación a pues, los procedimientos que haría el cirujano en la transferencia durante el switch arterial. Entonces hay una parte estandarizada en el ultrasonido, en el ecocardiograma pediátrico, pero también es increíblemente importante reconocer los límites de esta modalidad de imagen. La resolución de la ecocardiografía puede ser insuficiente para distinguir el origen coronario adecuadamente. Y ciertamente la distinción entre pared y orificio a veces es muy difícil. Yo les voy a decir, yo no creo que la ecocardiografía puede detectar un curso intramural, ¿sí? Yo creo que esto todavía es controversial, pero esa es mi opinión personal, ¿sí? Si uno utiliza solamente cuadros no dinámicos, se les van a pasar cosas. Entonces hay que tener clips de movimiento y hay que confirmar lo que se observa también, utilizando el Doppler a color. Si es que uno sospecha que hay una anomalía de la arteria coronaria, pero a usted le parece que se ve normal, pues hay que utilizar otras modalidades para ayudar a identificar el problema. Entonces, aquí tenemos una lista de las anomalías coronarias típicas que encontramos asociadas con la enfermedad cardíaca congénitas y las malformaciones congénitas. Como por ejemplo el origen anómalo de la arteria pulmonar, el origen aórtico anómalo, la fístula coronaria y luego otras anomalías que vemos también en la malformación, como por ejemplo la tetralogía, la transposición de grandes vasos, transposición troncal y demás. Realmente no tenemos tiempo para entrar en detalle de todo eso. Pero si uno quiere hacer una evaluación comprensivo, multimodal de las arterias coronarias en las malformaciones cardíacas, quiero sugerirles estas guías. Las desarrollamos y las publicamos hace 2 años en la revista americana de ecocardiografía y con mucho gusto se las comparto. Lo que sí quería mostrarles eran algunos tramos, algunos pedazos de ese artículo. Por ejemplo, aquí hay una comparación de las técnicas de imagen para hacer una angiografía de las arterias coronarias. Y quiero mostrar cómo el eco tiene unas limitaciones importantes en cuanto a resolución espacial y temporal. Es muy difícil para nosotros realmente ver el curso, el trayecto de las coronarias adecuadamente. Ciertamente tiene limitaciones importantes. Entonces, mi mensaje para ustedes, si es que ustedes se dedican a la ecocardiografía, es que esas anomalías coronarias pueden encontrarse por ecocardiografía, pero, o sea, pueden diagnosticarse con ecocardiograma, pero no pueden ser descartadas por ecocardiogramas. Entonces, empecemos con la alcapa, ¿sí? Típicamente se llama, fue reportada por Blandmann y Garland, que fue reportada como un síndrome en 1933. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? El problema es que hay un fenómeno de robo coronario a medida que funciona la irrigación coronaria. Entonces el ventrículo izquierdo se vuelve isquémico y pues de nuevo, como hay isquemia en los músculos papilares, pues se debilita el ventrículo y eso causa regurgitación mitral a la larga. Esto típicamente se ve de forma aislada, pero yo lo he visto en todo tipo de malformaciones, incluyendo tetralogía de Fallot, síndrome de Williams, transposición de grandes vasos y demás. Hay 2 presentaciones típicas. La presentación en la infancia temprana. Típicamente ocurre cuando la resistencia sistémica vascular cae. A los 2 o 3 meses de edad, el paciente tendrá síntomas de falla cardíaca y a menudo tendrá un soplo por regurgitación mitral. Ahora, es importante reconocerlo cuando uno está tomando esa historia clínica, que estos pacientes se vuelven irritables cuando están comiendo, no después de comer, sino cuando están comiendo. Creemos que esta es una forma de isquemia cardíaca o angina. La presentación durante la infancia media, eso es distinto. Tienen un soplo continuo, puede que estén asintomáticos por lo demás, o puede ser que tengan síntomas de anginas con la actividad física. También tienen colateralización significativa a partir de las coronarias y en algunos casos sí se han asociado con eventos de muerte súbita. Así es como se ve el corazón en el niño de 2 o 3 meses que llega a la emergencia con, eh, con, con irritabilidad. Por ejemplo, aquí vemos que el ventrículo izquierdo a menudo es muy grande, no es funcional y tiene una isquemia global con unos músculos papilares débiles y con
evidencia de fibroblastosis intracardíaca. Si es que usted ve un ecocardiograma que se ve así y usted está convencido de que las arterias coronarias están normales, le aseguro que eso está equivocado. Esto es un problema coronario hasta que se demuestre lo contrario. Y esto, así es como se ve la endocardiofibroblastosis ¿sí? Por eso lo que ocurre cuando tenemos un fenómeno de isquemia global. Con un poco de suerte, y si es que es un paciente que le está gritando y tiene una frecuencia de 190, de hecho podamos saber cómo entra la arteria coronaria hacia la arteria pulmonar, pero no siempre. A veces veremos ese chorro aquí. Aquí vemos la variabilidad, ¿sí? De cómo la arteria coronaria, de hecho, entra a la pulmonar desde algunas paredes. Puede ser de adelante, desde la derecha, ¿sí? Y de otros dos sitios. No siempre es obvio, ¿sí? Yo les estoy mostrando los mejores ejemplos que he visto. Pero aquí está el signo patonomónico, digamos, de la ecocardiografía. Y eso es que tenemos un flujo retrógrado en la arteria coronaria. Entonces, si es que uno se fija en la coronaria aquí, se puede observar que de hecho hay flujo azul y está retrocediendo desde el miocardio, desde la arteria izquierda anterior descendiente. Debería ser roja y lo mismo para la circunflegia. Eso es realmente lo que estamos buscando cuando estamos haciendo estas determinaciones. Ahora, también hay efectos secundarios de tener la alcapa, ¿sí? Así como la colateralización. A menudo se verá este espectro que se ve igual como en este septo interventricular, ¿sí? Esto es flujo colateral. Algunos lo confunden con DSDs múltiples. Ahora, típicamente no vemos que estos flujos se mezclan así, y de hecho no vemos el flujo entrando al ventrículo derecho. La arteria coronaria derecha también se alarga se engrosa debido a la colateralización de flujo. Y de nuevo, quiero decirles, la arteria coronaria izquierda a menudo parece que está saliendo de la aorta directamente cuando tenemos el capa, pero no se confundan, no se engañen. La coronaria es muy delgada y más allá de la resolución tiene que utilizar clips y Doppler a color para confirmar eso. Y aquí se observa, por ejemplo, que esta arteria coronaria definitivamente parece que viene de la aorta y no, esta paciente tiene el capa. Entonces, si todo lo demás dice al capa, pues hay que utilizar otra modalidad y confirmarlo. Ahora, la R capa, ¿sí? Esta es más fácil de diagnosticar porque tiende a tener una presentación más tardía. Puede que exista ese soplo continuo, a menudo no hay síntomas, y eso se debe a que hay una colateralización muy importante. ¿Sí? Vemos que aquí tenemos una coronaria izquierda muy dilatada y vemos la coronaria derecha aquí arriba. Y ahí sí lo podemos ver cómo se confirma que entra en la arteria pulmonar. La disfunción ventricular es poco común, pero hay algunos reportes, aunque aislados, pero importantes, de muerte súbita. También hay un fenómeno extraño, o raro más bien, que es la atresia de la coronaria izquierda. Irónicamente se llama el síndrome Kalm, ¿sí? Que quiere decir que hay una atresia congénita de la arteria izquierda principal, ¿sí? Y hemos visto algunos de estos casos, por lo menos 7 u 8 casos. Y, por ejemplo, en este espécimen vemos que no tenemos ningún ostium para la coronaria izquierda. Ese tiene un fondo ciego, ¿sí? Y básicamente se parece mucho a la capa de su comportamiento, en la forma que se comporta el paciente y la forma en la que el paciente se ve, y el ecocardiograma también es muy parecido. Esto usualmente también requiere imágenes adicionales para confirmar, porque no se puede identificar una coronaria que entra en la arteria pulmonar, que es lo que estamos buscando en la capa. Aquí tenemos un ejemplo de atresia coronaria izquierda, ¿sí? Y de nuevo, uno podría convencerse que esta arteria coronaria izquierda efectivamente sale de la aorta. Sin embargo, no. Y uno incluso podría argumentar que hay flujo retrógrado o bidireccional, pero si es que nos fijamos en el miocardio como tal, se va a parecer mucho al alcapa, ¿sí? Con una disfuncionalidad severa y con mucha isquemia. Ahora, uno puede tener toda una conferencia sobre la intervención quirúrgica adecuada para esto, pero sobra decir que el reimplante es el estándar ahora, ¿sí? Se reimplanta la arteria coronaria hacia la izquierda, pero cuando esta arteria está demasiado lejos de la aorta o cuando es demasiado pequeña como para reimplantar, en ese caso el cirujano puede utilizar el procedimiento Takeuchi, ¿sí? Que se muestra aquí en esta vista paraesternal. Aquí vemos que tenemos una especie de ventana que hay entre la arteria pulmonar y la coronaria. Entonces, si uno la ve,
puede más o menos ser una ventana hacia la aorta, y por eso es que el sonidista tiene que saber esto, porque puede generar una estenosis pulmonar, porque hay tanto espacio en la arteria pulmonar. Ahora, el origen anómalo de la aorta ocurre en más o menos 0.17% de la población a la que se le hace el tamizaje. La razón por la que nos preocupa es porque se asocia mucho con la muerte súbita, pero hay variaciones benignas. Las variaciones de más altos riesgos son en aquellos pacientes en los que la aorta, en que la coronaria va entre la aorta y la arteria pulmonar, y pues a veces tiene un curso intramural o incluso tiene una cierta periferización, ¿sí? Y en muchos de estos componentes a menudo se ven en un solo paciente. Aquí está todo el espectro de orígenes anómalos de la aorta. De nuevo, esto está en nuestras guías que les sugerí. Y cuando uno está haciendo imagen sobre estos pacientes, por favor reconozcan que la ecocardiografía solamente es una herramienta de tamizaje. Es el modo de elección para los pacientes que tienen síntomas cardíacos, o sea, palpitaciones, dolor precordial, síncope en algunos casos, así es como se presenta en muchos pacientes. A menudo hacemos este diagnóstico en pacientes que están entrando a ecocardiografía por razones que no tienen nada que ver con eso. Entonces, la ecografía es relativamente buena para encontrar el origen anómalo, pero también puede encontrar un trayecto anómalo. Sin embargo, no es bueno, de hecho, es malo al determinar si es que tenemos un trayecto intramural versus periférico. De hecho, he demostrado esto. La Sociedad de Malformaciones Congénitas hizo un estudio fijándose en el origen anómalo de la aorta. Entonces, estos son los expertos a nivel mundial, los ecocardiografistas expertos en coronarias en ecocardiografía, y lo comparan con el reporte quirúrgico. Y se observa que el índice kappa para identificar si es que hay un trayecto intramural era apenas de 0.36, lo cual es una coincidencia más o menos adecuada. Entonces, incluso si lo hacen los mejores, no tenemos un diagnóstico certero. También hay variaciones con riesgos desconocidos. No creemos que esto se asocia a muerte súbita. Tener una circunfleja que sale de la arteria coronaria derecha, cuando ambas coronarias vienen de un ostium único. Una coronaria anómala que no tiene un trayecto entre la aorta y la pulmonar. Y un hallazgo muy raro de tener una arteria coronaria intraconal, o sea que la coronaria de hecho va a través del septum infundibular. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de estos tipos benignos. Esta es una arteria circunfleja que viene de la arteria coronaria derecha, es una vista apical, y a menudo uno ve cuando hace el barrido desde el corazón hacia desde la parte posterior anterior, uno verá que la coronaria va por detrás de la aorta, y esa será en realidad la circunfleja que viene de la arteria derecha. También hay variaciones con el riesgo ya bien descrito. La arteria coronaria izquierda anómala, que viene del seno coronario, esa es la que tiene mayor riesgo. Una coronaria derecha anómala, que viene del seno izquierdo, es mucho más común. No vamos a entrar en la controversia de decir si es que esto debería ser operado o no. Esto realmente es una charla de imagen, pero ciertamente hay muchísimo debate sobre el tema, sobre cuándo y si es que deberíamos intervenir sobre estos hallazgos. Aquí también tenemos un excelente resumen de todas las características que hemos descrito, ¿sí? El orificio se parece más como a una ranura, ¿sí? El vaso pasa paralelo a la aorta y de hecho a menudo cruza el área de la comisura. Entonces, lo que estamos tratando de determinar es si es que hay un curso intramural, o sea que la coronaria entra en la pared de la aorta, o si es que tenemos un curso intraarterial, que quiere decir que que va entre los dos grandes vasos. Desafortunadamente, aquí tenemos un caso de una niña de 14 años que colapsó después de hacer una carrera en el colegio. Y vemos que tenemos esa coronaria con una ostium en forma de ranura y vemos el infarto de miocardio que tuvo y que le causó la muerte. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de la isquemia? De hecho, esto es muy controversial porque la aorta se dilata, la coronaria se aplana y el orificio excéntrico, en teoría, alcanza a cerrarse. La aorta y la pulmonar pueden
pueden actuar como una especie de cuña entre los dos. Entonces aquí tenemos el origen de la coronaria anómalo y vemos que si se dilata con el ejercicio, hay varios mecanismos que pueden llevar a una isquemia. Estos hallazgos son muy difíciles de determinar con precisión por ecografía. Son mejor determinados por otras modalidades de imagen. Aquí tenemos un ejemplo de una coronaria izquierda anómala que sale del seno izquierdo. Por ejemplo, aquí vemos que la coronaria pasa entre la aorta y la pulmonar y una de las cosas que yo les enseño a nuestros sonodistas es que hay que buscar a una señal de color persistente entre la aorta y la arteria pulmonar para ayudar a identificar este trayecto anómalo. Esto también es una coronaria derecha anómala que viene del seno izquierdo. Esto es más fácil de encontrar, ¿sí? Vemos que en la ecografía encontramos imágenes que son muy similares a otras imágenes de esta sección, como la resonancia. La alta resolución de la tomografía, sin embargo, nos ayuda mucho a comprender los cursos intraarteriales contra interarterial. Por ejemplo, aquí vemos cómo está la coronaria derecha y la entrada en forma ranura. Disculpen un momento. Perdón. De pronto puedo hacer que esto se reproduzca. A ver de nuevo. No, parece que no. Bueno, de todos modos, si es que buscamos este orificio en forma de ranura, eso le ayudará mucho a su diagnóstico. Aquí tenemos otro ejemplo de tomografía de alta resolución que muestra de manera muy hermosa el trayecto de las coronarias y cómo entra en la aorta. A menudo lo que hace el cirujano es hacer un procedimiento de destechado, o sea, cortan la coronaria dentro de la aorta y crean un neoosteo, que también podemos ver por ecocardiografía en este lado. Ahora, si es que esto tiene un impacto sobre el riesgo de muerte súbita o no, eso todavía está por determinarse. Las fístulas coronarias, o sea, una conexión fistulosa entre las coronarias y una de las cámaras del corazón, y en ese caso la arteria coronaria a menudo está dilatada. Típicamente es la derecha, pero a veces también es la izquierda. Típicamente también entran las estructuras derechas como el ventrículo y la aurícula derechas, incluso la arteria pulmonar, y pueden tener varios sitios de entrada también. Pueden también causar un shunt izquierda-derecha y muy importante. La mayoría de estos pacientes, sin embargo, son asintomáticos. Y aquí, por ejemplo, aquí vemos cómo la arteria coronaria derecha de una fístula está conectada hacia la entrada en el ventrículo derecho. Y también les sugerí este caso que nos llegó la semana pasada. Este fue un diagnóstico prenatal de una fístula coronaria derecha gigante. No sabíamos cómo se comportaría este paciente después del nacimiento, pero podemos ver que hay un aneurisma enorme que se está vaciando hacia el ventrículo derecho, justo por debajo de la válvula tricuspidia y su orificio. Este paciente entonces entró a cirugía hace 2 días y pues el parche ventricular se le arregló y pues se cerró la fístula por medio de ese método y le fue bien. Aquí tenemos una demostración de eso. Ahora, en cuanto a las anomalías coronarias en las malformaciones congénitas, un trayecto normal puede tener un impacto sobre la reparación quirúrgica, por supuesto. Vamos a entrar en este tema de la TGA y la DRB mañana. El día de hoy no lo vamos a ver. Ahora, en cuanto a el tronco arterioso y la tetralogía, podemos tener una coronaria que de hecho cruza sobre el trayecto alfa y eso puede dañar la capacidad de hacer un parche intraanular y pues también presentará complicaciones si es que se quieren hacer reemplazos de la válvula pulmonar. Ahora, en cuanto al HLHS, pues muchos pacientes están en riesgo de desarrollar fístula y esto también es un factor de riesgo para isquemia coronaria. Aquí tenemos las variaciones de las arterias coronarias también cuando ocurre transposición de grandes vasos que discutiremos el día de mañana. En honor al tiempo, solo quisiera mostrarles rápidamente unos ejemplos. Aquí tenemos una circunfleja de la arteria coronaria derecha que va por detrás de la arteria pulmonar y rodeando la arteria pulmonar en este sitio. Aquí tenemos una arteria coronaria derecha única, un paciente con transposición de grandes vasos, y en este paciente que tiene arterias grandes vasos de lado a lado, podemos ver coronarias inversas. Vemos que la coronaria izquierda sale del seno derecho y vemos que también la derecha sale del seno coronario izquierdo. Eso es lo que llamamos un
looping doble o un asa doble. Finalmente, tenemos las variantes de la descendente anterior, que viene, de hecho, de la coronaria derecha. Eso ocurre en la patología de Fallot en más o menos 5% de los pacientes. Es muy difícil como ecocardiografistas determinar si es que este vaso que está pasando por el flujo externo, de hecho, se trata de esta descendente anterior que tiene un origen en la coronaria derecha. Entonces le decimos al cirujano que vemos un cruzamiento en el flujo y no sabemos exactamente qué es. Ahora, en el interés del tiempo, voy a dejarlo ahí. Gracias. So we'd like to invite the panelists to come up on stage for the discussion. Dr. Doherty, Dr. Cohen. Tenemos unos 5 minuticos para preguntas. Doctor Correa. One question for Dr. St. Louis in regards to pediatric heart transplantation. If you can comment a little bit on, in terms of insurance coverage in the United States, who can get a La cobertura de los seguros en los Estados Unidos, ¿quién puede recibir el trasplante? Y en los menores de 1 año de edad, ¿cuál sería su idea, su comentario acerca del riesgo, el beneficio, el costo, la relación costo-beneficio en caso de trasplante pediátrico en su país? Y si hay alguna lección que nosotros podamos aprender en el espectro que hemos visto nosotros para la cobertura de seguros, en particular para cirugía cardíaca. Estados Unidos, con el alto grado de reglamentación del trasplante, allí las compañías de seguros, los terceros pagadores han reglamentado también qué es lo que cubren y a quién incluyen. Muchas compañías de seguros designan centros de excelencia en los Estados Unidos para que puedan hacer el trasplante de corazón. Cuando iniciamos el programa en Kansas City hace 10 años, nuestros primeros 8 trasplantes se hicieron sin costo alguno para la aseguradora porque teníamos ya unos desenlaces para hacer centros de excelencia. Una vez que llegamos a ser centro de excelencia, ya nos pudieron reembolsar las aseguradoras en ese momento. Hay algo de apoyo del Estado a través de los programas de Medicaid para el trasplante, pero realmente es uno de esos servicios que realmente es altamente reglamentado y no es muy difícil recibir soporte para el trasplante, aunque por parte de los centros de control de la enfermedad, por parte de los centros. Un trasplante que hicimos nosotros en una Glen fallida fue un caso que estuvo en el hospital más de 1 año. El costo fue más de $8 millones para este niño y la compañía de seguros pagó la mitad. Entonces, sí, la mayoría de los casos tiene reembolso, en particular, salvo los dispositivos. Y la siguiente pregunta, ¿cuál fue? Muy bien reembolsado en los Estados Unidos, es decir, hay un beneficio para que los programas desarrollen su experticia con dispositivos y con trasplante. Realmente hay un beneficio. Lo que les impide a los programas tener programas de trasplante son 2 cosas. Algunos estados tiene limitaciones, por ejemplo, Florida tiene solamente 10 programas, los limita, pero UNOS también ha reglamentado mucho a quién le permite hacer trasplantes de corazón. Mi pregunta es para la doctora Meryl Cohen. ¿Qué piensa de hacer seguimiento para malformaciones de coronarias con ECOS 3 en la población pediátrica? Sí. La pregunta es, ¿qué pensamos de hacer ECOS 3 para coronarias, para anomalías aórticas? Bueno, es una de esas cosas que puede ayudar, pero puede no ayudar para nada, como todo lo demás que hacemos en la vida. El problema con el estrés eco es que si es positivo nos ayuda,
vemos que hay una isquemia de algún tipo, anomalía de la pared, del movimiento de la pared, entonces quedamos tranquilos de que intervenir es lo correcto. Pero si no es positivo, no significa que el paciente no esté a riesgo. Entonces, a mí me cuesta trabajo esto del uso de distintas modalidades que pudieran o no ser positivas cuando hacemos la valoración de estos pacientes, pero creo que la mayoría de las instituciones la utilizan porque sabemos que queremos demostrar que el paciente necesita la cirugía. Si hay arteria coronaria izquierda anómala, la mayoría de las personas intervienen cuando se identifica esa arteria coronaria izquierda anómala por el riesgo de muerte súbita, pero con la coronaria derecha ahí es donde es un poco más difícil y ahí es donde tiene uno que plantear el caso para intervenir. Algunas instituciones intervienen todas las coronarias anómalas, varía mucho. Creo que la Sociedad de Cirujanos de Cardiopatía Congénita han hecho un buen trabajo de registrar todos los pacientes para hacer un seguimiento y seguimiento de la historia natural para saber qué les pasa a estos pacientes, porque como yo mencioné, nosotros nos sentimos mejor cuando el cirujano hace algo para corregir la coronaria, pero realmente no estamos totalmente seguros de que eso altere el riesgo mayormente. En particular, no sabemos qué va a pasar con esas poblaciones a medida que crecen. Sí, hacemos el estrés eco, pero no estamos seguros de qué valor tiene. Thank you very much, Leonidas Olaya from the Cardiovascular Hospital in Cundinamarca. First of all, I wish to congratulate Nestor for this wonderful Congress, and I wish to congratulate La Cardio also. We who el municipio de Soacha, donde atendemos poblaciones desplazadas. A nuestro municipio llegan aproximadamente unas 35 familias venezolanas y 26 familias desplazadas por la violencia diariamente. Queremos destacar ese trabajo realizado en cuanto a la visualización del desarrollo y de los tratamientos de las cardiopatías congénitas, porque como centro importante del tratamiento de las cardiopatías, hemos visto con regocijo cómo el país se ha desarrollado en estos ambientes y yo diría que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Y yo que soy de formación francesa, veo cómo nuestro país ha podido llegar a la población realmente más vulnerable y haber atención plena de los pacientes. Y lo digo porque nosotros nos desarrollamos en el día a día en una población muy pobre del país. Y podemos darle a nuestros pacientes, a nuestros niños, una buena atención desde el ECMO hasta todo tratamiento que se tenga que hacer. Y hemos visto de manera importante, para terminar, que hay una diferenciación importante entre la población colombiana y venezolana. En este momento nosotros atendemos más del 70% de nuestras cirugías de cardiopatías congénitas son niños venezolanos, ya no son niños colombianos. Los niños colombianos son atendidos de manera más precoz, más pronta, son niños atendidos de manera más inmediata, mientras que los niños que nos están llegando de la población venezolana son niños que se deben operar de manera muy tardía y muchos de esos con resultados que para las estadísticas no son muy buenos, pero es nuestra realidad. Entonces yo sí quiero felicitar a nuestro país como colombiano de lograr esa cobertura que es real, para nosotros es real porque atendemos gente muy pobre y vemos cómo podemos llegar a esos pacientes. Entonces, gracias por el estudio, Néstor, muy lindo, pero refleja una cosa que es muy valiosa para Colombia y nosotros en este nuevo cambio y estrategia Colombia-Venezuela vemos que nosotros estamos operando una población muy grande de nuestro vecino país con resultados que a veces no son los mejores por el tratamiento y la atención tan tardía. Thank you all for great conferences. A specific question to all of you. Para todos ustedes, la atención posoperatoria.
en coronarias anómalas. Excelente esas imágenes que vimos, me encantaron sus casos, pero cuando tienen, por ejemplo, deportistas en particular, porque ellos inician sus carreras profesionales en la adolescencia, una vez que se repara o se corrige una de esas anomalías, ¿ustedes los dejan volver a sus deportes o hacen un estrés eco o hacen otra resonancia, otra tomografía? ¿Qué hacen ustedes en Filadelfia, en Boston? Ujú. Bueno, ciertamente, como dijo Meryl, ya no hay datos de largo plazo para ver qué hacemos con estas coronarias anómalas, y la principal razón por la cual llegan a pedirnos que se corrija es porque es un chico de 12 años que quiere ser deportista. Yo las hago todas, las de izquierda, las derechas, pero eso permita que el cardiólogo se sienta más tranquilo, permitiendo que estos niños lleven una vida normal y practiquen deporte. Sí, tiene un gran impacto en nuestro proceso de decisión a medida que hemos evolucionado. No sabemos cuál es el denominador, no sabemos cuántos niños están falleciendo por muerte súbita o podrían morir por muerte súbita por la coronaria. En las series de autopsia sabemos cuáles, pero eso no nos dice mucho. No sabemos cuál es el denominador. Entonces, sí, estamos reparándolas porque queremos que estos niños puedan vivir una vida normal. Yo hablo con los cardiólogos todo el tiempo y les decimos una right of left con indicadores cuestionables porque ellos se sienten más tranquilos para que estos niños puedan seguir a hacer una vida normal. Estoy de acuerdo con Jim, yo creo que es en los Estados Unidos en particular, que es un sitio donde hay muchos litigios. Los médicos se preocupan mucho por eso de permitir que los niños practiquen deporte si tienen algún factor de riesgo. Yo creo que lo que tenemos que hacer a futuro es hacer que las decisiones sean muy informadas entre familia y médico y no dejarle toda la carga al médico con respecto al riesgo para cualquiera de estos tipos de anomalías. La mayoría de las veces sí les permitimos a los niños que vuelvan al deporte después de que se les ha hecho la cirugía, la reimplantación con la cirugía de unroofing, es la razón por la cual la hacemos es permitir que ellos puedan hacer deporte sin tener riesgo, pero dicho eso, no podemos decir que el riesgo es cero. No sabemos cuál es el riesgo, entonces informamos a la familia, les decimos que si asumen el deporte, este niño de todas maneras va a ser diferente del que no tiene la anomalía coronaria, aunque hubiéramos hecho el unroofing, y sería ingenuo decir que sabemos que van a estar bien. Y entonces muchas familias sencillamente toman decisiones con base en toda la información, el beneficio del ejercicio supera el riesgo. Hace poco hicimos un estudio que muestra que estos pacientes empiezan a volverse obesos cuando les impedimos hacer ejercicio, y también eso afecta su bienestar en muchas otras formas. Entonces, probablemente no les hacemos un favor si los limitamos. Si les limitamos su actividad, entonces hacemos lo mejor posible por ellos y tenemos que hacer que el riesgo se determine entre la familia y los prestadores y no solamente que sea la carga del prestador. We have time for more question for Dr. Cohen. ¿Cómo se afectó la población de adultos con cardiopatías congénitas con indicación para trasplante de corazón después de los cambios que se introdujeron en el proceso de asignación en los Estados Unidos? No escucharon bien porque estás lejos, doctor Carlos. Los pacientes que tenían indicación para trasplante de corazón, ¿cómo se vieron afectados con la última actualización y los cambios del sistema de asignación? Sí, recientemente en 2020 las reglas de asignación, como tú dices, cambiaron en los Estados Unidos. Antes de eso, muchos adultos se les daba dispositivos de asistencia ventricular para llegar más pronto al trasplante. Llegó un punto en donde no se hacía trasplante en adultos cuando tenían el dispositivo. Eso cambió con la nueva asignación y eso benefició mucho a la población pediátrica.
afectó un poco negativamente a la población adulta porque menos reciben asistencia ventricular de largo plazo. Entonces, las reglas de asignación han beneficiado en particular a nuestros adolescentes que se consideran todavía menores, pediátricos y en particular la población de Fontán. Sí, vemos un aumento en nuestro pool de donantes, pero seguimos siendo agresivos con el uso de dispositivos, en particular en la población de ventrículo único que están en lista para trasplantes. ¿Espero haber respondido la pregunta? Well, thank you very much. Please be back. Amables.